¿Nombre suyo correcto? Doctor Gonzalo Basile. Gonzalo, háblenos sobre la preocupación de ustedes sobre el coronavirus. ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es su opinión? Y más en la zona fronteriza. Bueno, doctor Gonzalo Basile, soy epidemiólogo argentino que hace muchos años que trabajo en América Latina y el Caribe. En primer lugar hay que entender que el coronavirus, al ser una novedad virémica, es decir, un nuevo coronavirus diferente al SARS y diferente a Medio Oriente, es susceptible de poder tener una tasa de ataque mayor que otras enfermedades respiratorias. Lo que diría es que, en primer lugar, hay que mirar el comportamiento que está teniendo tanto en China como en Europa. Es decir, ¿por qué? Porque en esos dos espacios primero, en China ha tenido, el 95% de los casos a nivel mundial se han alojado en China, sobre todo en Wuhan y Hubei, la provincia de Hubei, y casi el 90% de las muertes también han sido en China, aunque ahora hay una circulación viral bastante significativa en la etapa invernal en Europa, ¿no? y en el norte de los países de lo que llamamos el norte global, Entonces, uno pudiera decir, que... Ya es una pandemia. Claro, es una pandemia que hay que observar sabiendo que dos o tres cosas. Los estudios en China actualmente, sobre todo, plantean que para China el 80% de los casos confirmados en un estudio de 44.000 casos, el 80% fueron casos leves, es decir, casos de un síndrome respiratorio leve, con tos, con fiebre, con un pequeño dolor de garganta. Sin duda ha habido aproximadamente un 15% de los casos que sí tienen complicaciones, que terminaron en algunos casos con neumonías virales. Esas neumonías virales pueden requerir, obviamente, soporte Esas sí complicaban el cuadro, ¿verdad? Requieren soporte respiratorio y requieren algún tipo de institucionalización y tratamiento. Y solo un 5% han sido casos críticos agudos, ¿Esto qué significa? En primer lugar, significa saber que muchos de nuestros países, la circulación que hay hoy en Europa, que hubo hoy en Europa y en China, hay que entender que, las muertes registradas son tal cual como se ven hoy, más de 4.000, pero la cantidad de enfermos no la sabemos, porque en realidad hay muchos enfermos que porque tuvieron cuadros leves, porque tuvieron lo que se llama nexo epidemiológico, es decir, solo por la sintomatología en esos países lo trataron como coronavirus y quizás lo mandaron a la casa y demás. Hay muchísimos casos de enfermos que no los tenemos, con lo cual, ¿por qué lo digo esto? Porque uno pudiera creer que el coronavirus tiene una tasa de letalidad, es decir, una cantidad de muertes que genera el coronavirus, que todavía, como estamos en el medio de la pandemia, en el medio de una epidemia, es muy difícil de decirla definitivamente. Es decir, eso que a veces se dice entre el 3,4% de tasa de letalidad, o en los estudios de China el 2,3%, en cada uno de nuestros países, creo que hay que ponerlo todavía en observación, porque eso que está pasando en algunos países, por ejemplo, como el caso de Italia, el caso de Irán, el caso de Corea del Sur, el caso actualmente con los brotes en Francia y en Alemania o en Estados Unidos como más significativos, creo que hay que observarlos primero viendo que están en etapa invernal, es decir, que están en países de baja temperatura, que el virus, por virólogos recientemente en algunos estudios virológicos demuestra que el virus tiene mejor tasa de, no tiene tanta efectividad clínica, podríamos decir. Como en estos países de nosotros, del Caribe. Por encima de los 27 grados, de temperatura, Entonces, y además porque ustedes saben, en etapa invernal, ¿qué nos pasa? Hay menos circulación de aire, estamos en lugares más cerrados, y eso facilita las infecciones respiratorias, Entonces, creo que hay que poner en circunstancias que para América Latina y el Caribe, por el momento, seguramente en las próximas semanas van a empezar a haber algunos casos de transmisión local, pero por el momento son todos casos de viajeros que han llegado a nuestros países, hoy hay casi 10 países en América Latina con confirmación de casos locales. En segundo lugar, en América Latina, estamos justamente en una etapa de temperaturas altas y medias altas, con lo cual eso pudiera ser también una barrera importante para el impacto y la tasa de ataque de la enfermedad. Y en tercer lugar, hay que saber muy bien que a nivel global las influencias, las gripes estacionales y las infecciones respiratorias
Al año producen entre 3 y 5 millones de personas enfermas al año y más de 290.000 muertes al año sobre gripes estacionales e infecciones respiratorias. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar es que obviamente es importante la alerta por coronavirus porque es un nuevo virus que está circulando, que tiene una transmisión respiratoria, que tiene una tasa de reproducción y una tasa de ataque todavía media alta. Pero hay que ponerlo en el contexto que nosotros anualmente en el mundo tenemos problemas de infecciones respiratorias anualmente muy significativos, con muchísimas muertes al año, digamos, en América Latina y en nuestros países. Es decir, por coronavirus se llevan más de 50 muertes en España, pero en España se mueren entre 3.000 y 6.000 personas al año por gripes estacionales. En Argentina llevamos una muerte de coronavirus en este contexto, pero en Argentina se mueren más de 3.000 personas al año por gripe estacional. Lo que quiero poner es en contexto influenza normal, digamos. Entonces, lo que quiero decir es que el coronavirus hay que ponerlo en el contexto que se está dando, ver los comportamientos que tiene, sobre todo en Europa y en China, y tener en cuenta que América Latina, sobre todo, ya conocemos los grupos de riesgo, es decir, sabemos que los grupos de riesgo en este caso, en el caso de coronavirus como en el caso de las infecciones respiratorias, son los grupos de riesgo de mayores de 60 años y mayores de 70 años. Soy Carmen Rodríguez de Paulino, psicóloga clínica, y he trabajado por 30 años en una farmacia aquí en la frontera. Y fíjate, el problema del coronavirus mantiene a la población preocupada. Tú sabes que al nosotros ser frontera, hay una preocupación que uno dice, Dios mío, si llega a Haití, ¿cómo vamos a hacer? Pero según tengo entendido, el Ministerio de Defensa y Salud Pública están preparándose y tienen trajes especiales. Además, no se ha dado ningún caso en esta línea fronteriza. Y Haití tiene la ventaja de ser un país caliente y esos virus son más vulnerables a los países fríos, porque tú sabes que eso está relacionado tipo una gripe, una neumonía, donde ataca prácticamente a las personas envejecientes que tengan la defensa baja. Debemos más bien no preocuparnos, primeramente ponernos en manos de Dios, porque esto es bíblico, pero también a nuestros niños y a la ciudadanía, educarlos y enseñarlos que a cada momento se laven las manos, tomar precaución de si hay alguien con un síntoma gripal, esa persona que use su mascarilla para que no contagie a otra persona, pero en los procesos gripales cuidar a nuestros niños para que no pasen. Ustedes saben que la gripe, por ejemplo, ha atacado por siempre a nuestra humanidad, y que este virus, nosotros esperamos en Dios que no nos impacte de manera progresiva, y que los casos que se han dado han sido casos que han venido de fuera, que todavía aún aquí estamos en el momento de controlarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la sensibilización ciudadana, debemos trabajar con los grupos organizados y que Salud Pública se encargue de informar, mantenernos informados, no tomar miedo ni deprimirnos, sino una buena alimentación adecuada, tomar muchos líquidos, tener un método de higiene adecuado y cuidar nuestras familias, que me parece que con Usted ve bien que tanto el Ministerio de Defensa como el de Salud Pública ya se estén preparando en la frontera con su traje de aislamiento y el personal por si acaso aparece alguien sospechoso. Es muy importante porque más vale prevenir que lamentar. Ellos están haciendo una formación preventiva, porque es mejor que ellos estén preparados por si se presenta algún caso aquí en la frontera. Usted sabe que por el simple hecho también de nosotros mantenernos aquí lejos, donde comienza el país, estamos... Donde hay miles de personas. Sí, donde hay, y donde se juntan muchas personas en la comercialización binacional aquí en la feria. Usted sabe que viene mucha gente, pero gracias a Dios no se ha conocido el primer caso en Haití, y aquí por esta región tampoco se ha conocido ningún caso. Estamos todavía
libre de ese problema. Es decir, que en su farmacia se han agotado los medicamentos. Sí, fíjate, las madres de familia siempre acuden preocupadas por cualquier síntoma viral, y es natural porque uno protege sus hijos y los pequeñitos hay que protegerlos, y prácticamente la gente anda asustada buscando mascarilla, que el alcohol, pero pueden usar jabón de cuava, lavarse las manos con jabón de cuava. ¿Qué mejor? Exacto, y mantenerse a una distancia prudente de las personas que uno vea que tienen síntomas gripales. Uno mismo, si tiene gripe, nosotros protegernos para no contaminar el otro. Usted sabe que en los estornudos siempre salen los bacilos y uno sin querer, microscópicamente, sale saliva en el estornudo. Aprender a estornudar con un pañuelo o con su mascarilla puesta, es cuestión de educación, de preparación, de que nosotros tomemos esto con calma. En caso de que llegue, ¿le haría mucho daño al comercio de Dajabón? De hecho, le está haciendo mucho daño, claro. Fíjate que en el área de hotelería, nosotros tenemos hoteles también, sí. Los visitantes no están bajando, no vienen a dormir. Los vendedores que andan supliendo las farmacias y los supermercados vienen de momento y se van, no se quedan de un día para otro como lo hacían anteriormente. O sea, todas las ventas han bajado, todo ha mermado. Es decir, que se ha derrumbado un poco la economía. Sí, claro que sí, totalmente. Bien, gracias doña Carmen, muchísimas gracias.